tal amigos? Buenos días. Hoy desde la provincia de Chimborazo con una temperatura agradable de aproximadamente 11 grados centígrados. Hoy en el programa Opinión al Día nos acompaña el doctor Byron Vaca, rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo Enmer. Un saludo cordial a los radioescuchas y a quienes se están conectando este momento a la entrevista. Un buen día con la ciudadanía, con la comunidad politécnica y lógicamente con el país. Doctor, buenos días. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado en esta época de pandemia, tanto para los estudiantes como para los docentes? Bueno, sin duda alguna, hablar de una nueva modalidad de estudios, en este caso, hemos tenido que integrarnos también el tema de educación a la virtualidad. Yo creo que las mayores dificultades a veces es el tener que enfrentar este proceso a través de nuevos elementos tecnológicos, en este caso las plataformas virtuales de educación que la Politécnica de Chimborazo de hecho las tenía implementadas ya hace aproximadamente 8 años atrás, que se venían utilizando a veces como respaldo a la actividad presencial, no necesariamente de todos los docentes politécnicos, pero sí de un gran número de docentes de la institución. En ese sentido, creemos que ese esfuerzo de poder adaptarnos a una nueva forma de comunicarnos, de interactuar, de compartir el aula, porque al final es un aula virtual, de poder llevar el control, entre otras actividades, ha sido el resultado realmente del esfuerzo, del compromiso de docentes y estudiantes que han permitido que este periodo académico realmente se lo haya llevado de manera adecuada y que en primera instancia tanto docentes como estudiantes estén cumpliendo los objetivos planteados para el presente periodo académico. ¿Se ha dialogado con los docentes para que exista el acompañamiento en este proceso? Porque entendemos que muchos alumnos no cuentan con las condiciones para recibir este tipo de clases virtuales. Bueno, efectivamente, los compañeros docentes, antes de iniciar este proceso académico, se llevó adelante un proceso de capacitación donde fundamentalmente aprendieron al manejo de varias herramientas alternativas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos estado conscientes de que no todos, tanto docentes y estudiantes, no todos necesariamente han estado preparados para enfrentar esta situación. Y desde ahí también nuestro reconocimiento a los señores padres de familia que han tenido que hacer esfuerzos importantes, interesantes, para que sus hijos, los compañeros estudiantes, tengan la posibilidad de tener acceso a internet, de tener un celular, una tablet o un computador para poder realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. De parte de la Politécnica de Chimborazo, hicimos todos los esfuerzos necesarios, incluido la adquisición de una licencia para la plataforma virtual del Moodle con la finalidad de que no necesariamente los estudiantes tengan que estar conectados permanentemente a las aulas virtuales, sino que de manera sincrónica puedan acceder a los contenidos y puedan inclusive interactuar con sus aulas, y solo cuando necesitan realmente sincronizar la subida de contenidos, de tareas, busquen la alternativa de conectarse para que puedan ser enviados. A partir de nuestros compañeros docentes igual, siempre solidarios, porque además de esa tiene que ser la actitud de una persona, no solo en los temas presenciales, ahora en los virtuales, sino debe ser una conducta del ser humano, el valor de la solidaridad, de la comprensión y de entender que ningún ciudadano estuvo preparado para enfrentar una pandemia, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, pero además de eso acompañado de una crisis económica que definitivamente hace que todas las acciones que tengamos que llevar adelante nos haga siempre pensar en esa perspectiva y lógicamente en el ámbito de esa solidaridad, de la colaboración, poder también tener esos parámetros de entendimiento necesarios que se requieren para poder avanzar. Tal vez informar que en el proceso del periodo académico se realizan 3 evaluaciones. Hemos concluido ya 2 evaluaciones el día de hoy, o esta semana específicamente inicia el proceso de la 3ª evaluación. En las 2 evaluaciones de los 2 primeros parciales, el primer parcial es sobre 8 puntos, hemos tenido una evaluación promedio de 6.3, 6.4 a nivel de la institución por
facultades, por carreras en el rendimiento académico, y sobre 10 hemos tenido promedios de 8, 8,5 como promedios en las diferentes carreras y facultades, lo que nos hace ver que realmente las dificultades han sido superadas, y fruto de eso también, lógicamente, el rendimiento académico que se refleja en los promedios que hemos indicado. ¿La plataforma de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo abastece para todos los estudiantes? ¿Estuvieron preparados? Bueno, la Politécnica de Chimborazo, como hemos indicado, tenía ya estas plataformas virtuales implementadas desde hace aproximadamente 8 años. Año tras año, lógicamente, se actualizan en función a las nuevas versiones de software que van poniéndose a disponibilidad de las comunidades universitarias, y efectivamente podemos decir que con nuestra infraestructura tecnológica, el año anterior inauguramos un data center institucional con los diferentes desarrollos de las nuevas aplicaciones, tanto para el sistema académico y con la implementación de las plataformas tecnológicas virtuales, que en la Politécnica tenemos fundamentalmente 3 plataformas oficiales con las que se están trabajando. Una que es el Teams, que es de una plataforma de Microsoft, a través de la cual nosotros mantenemos un licenciamiento de Campus Agrim desde hace, como hemos mencionado, 8 años. Y la otra plataforma que tenemos, que es del Moodle, que es una plataforma de software libre desarrollada por una comunidad de software libre, en donde fundamentalmente se implementan las aulas virtuales de cada una de las asignaturas, y lógicamente se pueden realizar tareas, trabajos de manera interactiva, procesos a través de procesos sincrónicos, es decir, en tiempo real, y otros asincrónicos en tiempos diferidos, que son las características que tenemos como elementos de los entornos virtuales. Adicionalmente, hacer parte del Consorcio Ecuatoriano del Desarrollo de la Investigación y la Academia, el CEDIA, fundamentalmente también al ser miembros, inclusive fundadores del CEDIA, tenemos la posibilidad de utilizar el Zoom, y hemos ido alternando de la opción del Team para las actividades académicas y el Zoom para todas las actividades extracurriculares adicionales, como seminarios, cursos, capacitaciones, que se ha venido utilizando. De esa manera hemos logrado tener una plataforma sólida dentro de los procesos académicos, de investigación, de vinculación, y hemos ido avanzando sin detener los objetivos que tenemos como institución. ¿Cuántos estudiantes están matriculados? En el presente periodo académico, a nivel de carreras, se llegaron a matricular alrededor de 17.600 estudiantes. Si comparamos con el periodo académico anterior, hablábamos de 18.000 estudiantes, es decir, ahí se puede notar una diferencia de 400 estudiantes, que por diferentes razones, una de esas puede ser la parte tecnológica, otras fundamentalmente sucede que a veces hay estudiantes que han perdido ya su tercera matrícula y no pueden acceder, entonces no han accedido. Sin embargo, es importantísimo resaltar el número, porque pese a las expectativas tal vez que tenían muchas personas de que una gran mayoría de estudiantes no optarían por esta opción, se está demostrando en números, en estadísticas, que realmente no fue así, y que los estudiantes decidieron tomar esta alternativa, porque además era una alternativa, tal vez la única que nos quedaba, puesto que si no lo hacíamos estaríamos hablando de haber perdido prácticamente un semestre en el tiempo, y eso es muy costoso. Todos sabemos que el tiempo es lo más costoso cuando hablamos fundamentalmente de poder alcanzar los resultados luego. Mencionar, ¿no?, que no es la única institución, que si es verdad, fuimos una de las primeras, por no decir la primera universidad del país que optó por esta alternativa y que inició las actividades académicas en esta modalidad virtual. A todas las universidades del sistema les tocó realmente optar por esta opción, y progresivamente unos tal vez en los diferentes tiempos más pronto que otros, pero tuvieron que optar por esta alternativa. El no hacerlo era fundamentalmente afectar el derecho, y varios derechos, pero fundamentalmente el derecho a la educación, que es responsabilidad del Estado y en este caso de las instituciones de educación superior, pero además de eso se afectaban otros derechos colaterales, como el derecho al trabajo de los docentes vocacionales,
etcétera, entre otros derechos que se podrían haber afectado. ¿Están funcionando todas las extensiones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo? Efectivamente, la sede de Morona Santiago y la sede de Francisco de Orellana igual vienen trabajando en esta modalidad virtual y vienen avanzando en los procesos académicos de investigación y vinculación en medio de estas dificultades que se han presentado. ¿Ha existido despidos de docentes en esta época de pandemia en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo? Hablar de despidos de docentes es una palabra bastante, no sé, inclusive maliciosa, si quisiéramos mencionarlo así. La Politécnica de Chimborazo, como todas las instituciones de educación superior, el año anterior, en el mes de marzo, se aprobó el nuevo reglamento de régimen académico nacional, en donde a través de ese nuevo reglamento de régimen académico nacional se daba como plazo hasta el mes de febrero de este año para que todas las instituciones de educación superior puedan presentar dos alternativas, la una que eran ajustes curriculares, es decir, actualizaciones, si se quiere mencionar así, en las mallas curriculares de cada una de las carreras. De no hacerlo significaba entrar en procesos de cierre de cada una de las carreras que tenían las diferentes universidades y lógicamente a través de estos ajustes curriculares uno de los objetivos era ordenar el tema de la gestión académica dentro de cada institución. Hace algunos años atrás, a través de la aprobación de la Ley de Educación Superior por el 2010, se tuvieron que necesariamente hacer ajustes y hubieron carreras que siendo ingenierías por resoluciones del CES terminaron solo en licenciaturas y lógicamente, ¿qué significaba eso en ese momento para la Politécnica de Chimborazo? Tener una carrera de ingeniería, ejemplo, con 10 semestres, tener una carrera de licenciatura con la misma malla curricular de 10 semestres, pero solo para dar título de licenciados a los estudiantes que a partir de esa resolución optaban por una de esas carreras y posterior a eso, a través de la gestión que realizaron en su momento las autoridades que les correspondió esos periodos, crear una licenciatura con 8 semestres, con una malla diferente a la licenciatura de 10 semestres, que era la misma de la ingeniería de 10 semestres. Entonces, teníamos de tener alrededor de 2, 3 mallas en cada una de las carreras y el optar por esta opción de los ajustes curriculares lo que nos ha permitido dentro de los proyectos académicos de la Politécnica de Chimborazo, de cada una de sus carreras, trabajados en las comisiones de cada una de sus carreras, lógicamente con la orientación de las autoridades académicas de la institución. Hemos logrado primero hacer un planteamiento de proyectos de ajustes curriculares donde en lugar de tener 3 mallas tengamos una sola malla, respetando el derecho de aquellos que optaron por una ingeniería en su momento mientras estuvo permitido y de esa manera, lógicamente, optimizar los procesos tanto en tiempo, en la movilidad de créditos, entre otras ventajas que tienen para los señores estudiantes, optimizar las mallas curriculares de cada una de las carreras. Tal vez la palabra optimizar no sea la adecuada, sino más bien organizar la gestión académica y todos esos proyectos que se presentaron y se impulsaron desde cada comisión de carrera prácticamente han sido evaluados, aprobados por el CES, lo que significa que ha sido un trabajo bien hecho y a partir de este mes de octubre, cuando inicie el nuevo periodo académico, lógicamente se determinarán cuáles son los requerimientos de docentes ocasionales que se necesiten. Hemos respetado los contratos de los compañeros docentes ocasionales, justamente por haber iniciado el semestre a tiempo, no tuvimos la necesidad de entrar en la implementación de las resoluciones del CES, donde se nos decía que como mínimo para abrir un paralelo 40 estudiantes, significa que para abrir otro paralelo necesita 80 para cumplir ese mínimo de 40 paralelos por el requerimiento del CES a través de sus resoluciones y luego también la implementación de 14 hasta 26 horas clases por docente, que realmente hacerlo de esa manera significaría afectar el tema de la calidad del seguimiento académico que cada docente tiene que hacer a sus asignaturas. A través de la implementación de estos nuevas mallas curriculares, cumpliendo las resoluciones del CES, las disposiciones del nuevo reglamento académico, lógicamente en este nuevo periodo académico se analizarán los requerimientos reales que tiene la Politécnica de docentes y en base a eso se firmarán los nuevos contratos, con lo que
quiero mencionar que hasta el momento no se ha afectado absolutamente a nadie, se ha respetado los contratos. Sin embargo, de eso tampoco podemos pensar que tenemos que siempre contratar a todos cuando tal vez el requerimiento institucional ya sea diferente. Entonces se harán esas evaluaciones. Estamos proponiendo para esta próxima Consejo Politécnico, conjuntamente con la doctora Gloria Miño, que las cargas académicas, tanto para docentes titulares y ocasionales para este próximo periodo académico, sea de 14 horas a la semana, en base a eso, lógicamente, garantizar los tiempos necesarios para que nuestros docentes puedan, además de hacer gestión en el área de investigación, en el área de vinculación y colaborar con el desarrollo institucional. Bueno, la pregunta que le hacía anteriormente tiene que ver porque la corrupción en esta época de pandemia se ha incrementado y tenemos que entender que la educación y la salud se encuentran en riesgo. Debo mencionarle que a inicios del primer trimestre se pretendía eliminar un porcentaje del presupuesto y es que tenemos que ser claros que en los próximos meses, podríamos decir, entraremos en una crisis pues prácticamente total, porque el país en la actualidad se sostiene con una dolarización artificial, como lo venimos mencionando en anteriores entrevistas con otros compañeros que han estado invitados, estimado amigo. Sí, bueno, en ese sentido, todos conocemos que se realizó un recorte del 10% al tema de gasto corriente o a las partidas de gasto corriente a todas las instituciones de educación superior. Sin embargo, de eso, como parte de la gestión que nos corresponde hacer como autoridades, hemos anunciado ya a partir de la semana anterior que hemos logrado financiar ya el tema de sueldos y salarios para los meses de noviembre y diciembre que se encontraban desfinanciados, y justamente dentro de esa gestión lo que buscamos es garantizar la estabilidad de, ojalá, la mayor cantidad de docentes que sean requeridos dentro de la institución en base a la nueva realidad que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de los nuevos ajustes curriculares, y buscar siempre generar escenarios de estabilidad, solidaridad también con todos los compañeros docentes ocasionales que han venido de trabajar por años dentro de la institución. Sin embargo, de eso tenemos que mencionar que justamente buscando garantizar esa estabilidad, la Politécnica de Chimborazo ha llevado adelante 2 procesos de concursos de méritos y oposición en nuestra administración, procesos de concursos de méritos y oposición que por más de 10 años estuvieron sin realizarse dentro de la Politécnica de Chimborazo, lo que nos hacía saber de que en la Politécnica de Chimborazo el 70%, 65, 70%, fluctuaba, dependiendo del requerimiento institucional, eran docentes ocasionales a contrato y apenas un 30% teníamos docentes ocasionales titulares. Hoy por hoy tenemos que hablar que estamos hablando de una estadística aproximadamente del 50% de docentes titulares, 50% de docentes ocasionales, lo que lógicamente genera mayor estabilidad y se da también cumplimiento a los diferentes parámetros que tenemos que cumplir en los procesos de evaluación y acreditación. Son 111 docentes que se han vinculado a la institución a través de estos procesos de concursos de méritos y oposición, y entonces ahí también tenemos que entender que si hay ganadores de concursos, lógicamente son ellos quienes ocupan o están ocupando las plazas de aquellas cátedras donde antes teníamos solo docentes ocasionales, y eso también hace que lógicamente algunos compañeros docentes, al haberse llenado su plaza por la titularidad de alguien, también no hayan tenido ya carga académica o no vayan a tener carga académica para continuar dentro de la institución. O sea, es bueno explicar esto porque cuando siempre se busca generar algún tipo de situación, se puede decir cualquier cosa menos la verdad, pero es bueno que la ciudadanía esté informada de la realidad de la Politécnica de Chimborazo. Y muchísimas gracias, es por eso que estamos con la fuente, estimado doctor Byron. Debo mencionarles también dentro de su análisis, ustedes han visto cuánto es el flujo económico que está paralizado dentro de la provincia de Chimborazo, porque vemos que alrededor de la Escuela Superior Politécnica se han cerrado los negocios, no hay personas que prácticamente estén ocupando las habitaciones donde arrendaban. Ustedes tienen ese levantamiento de información, ¿cuánto generan los estudiantes que vienen a estudiar aquí en Lespoix? Bueno, cuando hablamos en ese sentido, tenemos que mencionar que
aproximadamente el 75% de estudiantes provienen de fuera de la ciudad de Riobamba. Y lógicamente, tanto la Politécnica de Chimborazo como la Universidad Nacional de Chimborazo, en los tiempos en donde la presencialidad es normal, lógicamente se dinamiza la economía de la ciudad de Riobamba, no solo de los sectores que están alrededor de las instituciones de educación superior, sino de toda la ciudad de Riobamba, porque los estudiantes que vienen de afuera, lógicamente, como usted bien decía, buscan opciones para rentar lugares donde puedan vivir, el tema de la alimentación, entre otras cosas que son requerimientos de los estudiantes, y eso, el mismo uso del transporte urbano, entre otras situaciones, y eso lógicamente ayuda a dinamizar la economía. Sin duda alguna, el impacto que ha generado esta paralización forzada por el tema de la pandemia está afectando en mucho a la economía de la ciudad de Riobamba, que por sus características fue inclusive declarada ciudad universitaria, porque la presencia de estudiantes es importantísima cuando estamos hablando de un entorno presencial. Sin embargo, o sea, yo creo que es necesario también hacer reflexión. En las condiciones actuales es imposible poder convocarles a los estudiantes a estar presentes, ¿sí? Porque básicamente sería poner en riesgo la salud de ellos, de sus familias, y a veces no solo la salud, sino inclusive la vida. Todos conocemos que muchos ciudadanos o algunos ciudadanos, dependiendo cómo se quiera hacer la valoración y la perspectiva, inclusive lastimosamente han fallecido por el tema de los contagios del COVID, y como autoridades institucionales, creo que una de las primeras acciones que tomamos, que fue paralizar las actividades presenciales dentro del tema administrativo. El académico había concluido ya el periodo académico en el mes de marzo. Lógicamente, habíamos limitado el acceso a la institución, y después ya con la semaforización en rojo, lógicamente teníamos la obligación de evitar el acceso de docentes, estudiantes, investigadores a la Politécnica para buscar garantizar las vidas de los y de la comunidad politécnica. Docentes y trabajadores en porcentaje que estén contagiados dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, estimado doctor. Bueno, ahí es importante informar que a nivel de compañeros docentes, los docentes inmediatamente declarada la emergencia no han hecho presencia en la Politécnica de Chimborazo, es decir, no han tenido que asistir a la institución. Ellos han estado realizando todo su proceso académico de manera virtual. En el tema de la semaforización, cuando estuvimos en rojo, empleados, trabajadores y docentes nunca llegaron a la institución, no tenían por qué hacerlo realmente. Si alguien tenía algún requerimiento específico de estar en la institución, se hacía una gestión de un permiso, un registro, se hacía una valoración de salud por parte de nuestro departamento médico, y en ese sentido se autorizaba, ¿no?, el ingreso a la institución. Es decir, conocemos de que podrían existir algunos compañeros docentes, empleados, trabajadores inclusive, que se habrán podido contagiar, pero no necesariamente dentro de la Politécnica, porque las actividades se encontraban suspendidas. Una vez que cambió el semáforo y cambiamos al semáforo amarillo, lógicamente se priorizó el teletrabajo, es decir, que nuestros compañeros docentes siguen haciendo sus actividades desde sus casas, nuestros compañeros o personal administrativo igual sigue haciendo sus actividades desde sus hogares, y realmente a quienes se les convocó a la institución fue a los compañeros trabajadores, que por las condiciones mismas del trabajo que ellos realizan, que es un trabajo manual que necesita de su presencialidad, puesto que ellos están en el tema de aseo, mantenimiento de espacios, entre otras cosas, fueron convocados a trabajar a través de registros primero cumpliendo protocolos de registros de sus estados de salud, verificar que no sean personas vulnerables, y en horarios alternativos para evitar el aglomeramiento de personas y el contacto directo entre compañeros trabajadores, buscando garantizar así siempre la salud y precautelar la vida de los compañeros. En la actualidad, nosotros hace aproximadamente 15 días, no, ya son más, son 3 semanas, decidimos suspender las actividades presenciales nuevamente en la Politécnica de Chimborazo,
en previsión justamente de la salud, conociendo y siendo testigos de que en la ciudad y en el país se incrementan el número de casos, y queríamos evitar realmente que en la Politécnica de Chimborazo las personas, tal vez por el contacto que puedan tener, empiecen a contagiarse dentro de la institución. El resumen que podemos decir es que antes de esta paralización teníamos confirmados 6 casos a través de pruebas PCR, que todos sabemos que es la única prueba que realmente es válida y nos confirma algún caso de contagio en el tema de COVID. Luego se presumía que 25 personas a través de las pruebas rápidas podrían estar contagiadas y en función a la proyección de con quienes tenían contacto, el Centro Médico y Seguridad Ocupacional hizo una proyección y decía que posiblemente podrían llegar hasta 62 personas si es que se va pasando el tiempo y se va confirmando. Sin embargo, de eso, luego de la suspensión de los 15 días que hicimos en la Politécnica, que son los 15 días que se prevé realizar en la cuarentena para este tipo de casos, no hemos tenido confirmación absolutamente de otro caso de COVID dentro de las personas que estaban laborando en la institución, a más de los 6 casos confirmados con la prueba PCR, lo que nos hace saber también que fue una buena decisión, puesto que a través de eso se quitó la especulación y los posibles proyecciones de posibles contagios y hemos retornado nuevamente a la actividad presencial con los compañeros trabajadores porque ellos tienen que justamente también cumplir sus jornadas laborales para que puedan devengar el sueldo que perciben y de esa manera en el ámbito siempre de protección, de horarios alternativos, evitando la aglomeración de personas, seguimos con los compañeros laborando en la institución, cumpliendo las actividades propias de su función. Docentes y compañeros administrativos siguen a través de teletrabajo y nos sentimos también contentos y tranquilos al saber que realmente esas proyecciones que tal vez hicieron en un análisis estadístico, siempre con la finalidad de prevenir, realmente logramos superarlas sin mayores inconvenientes y de esa manera garantizando siempre la salud y el bienestar de toda la comunidad politécnica. La Politécnica está apoyando, doctor, una consulta en esto de las pruebas rápidas. Bueno, tenemos un proyecto, desde el inicio de la pandemia hemos trabajado en varias actividades en los laboratorios de la Politécnica. A través del rectorado constituimos un equipo de apoyo al tema de combatir la pandemia con temas del COVID, y es así que hemos venido de entregar gel antibacterial al Ministerio de Salud Pública. Aproximadamente se han entregado alrededor de 350 galones de gel antibacterial para que sean repartidos en los diferentes hospitales de la ciudad y de la provincia. Se entregaron alrededor de, inicialmente, como 300, 400 protectores faciales. Sin embargo, luego se hizo una entrega más grande de 1.700 protectores faciales, igual al Ministerio de Salud, para que de la misma forma se entregue a médicos, enfermeras, que es importantísimo cuidar la salud de ellos, porque son ellos quienes están atendiendo estas dificultades. Y adicionalmente unas cabinas de intubación que fueron diseñadas conjuntamente con los médicos que atienden las emergencias en el hospital y en el IES. Adicionalmente a eso, inmediatamente empezamos a trabajar en la construcción de un respirador artificial que tuvo el visto bueno ya de los médicos que trabajan en el tema de emergencias en las UCIs, tanto del hospital como de el IES, y a través de ese convenio que se firmó, se presentó el equipo al ARSA. El ARSA realizó igual las pruebas técnicas necesarias y nos ha dado el aval al equipo para que pueda ser reproducido, si queremos llamarlo así, para que se puedan entregar tanto a los hospitales, en este caso a través del Ministerio de Salud Pública. Adicionalmente a eso, hemos propuesto el tema de poder utilizar el laboratorio de la Politécnica de Chimborazo para la realización de las pruebas PCR, puesto que contamos con el equipamiento necesario. Para eso acudimos al ACCES. El ACCES vino, hizo las revisiones técnicas
igual nos dio el visto bueno. Sin embargo, de eso es necesaria la adquisición y la provisión de los reactivos para este proceso, y tanto para el respirador artificial como para el tema de las pruebas rápidas. Hicimos contacto con el COE cantonal, y en ese sentido llegamos a un acuerdo en el cual tanto la SPOS, el municipio de Riobamba y el Ministerio de Salud Pública firmaríamos un convenio que está en revisión en el municipio de Riobamba, todavía se encuentra en esa instancia, para que la Politécnica ponga el contingente tecnológico, el personal profesional especializado en el área para los dos casos. El municipio lógicamente haga la inversión en la adquisición de las materias primas para que puedan ser construidos tanto los respiradores, así como de los reactivos para que puedan ser utilizados en el laboratorio y hacer estas pruebas PCR. Y en el otro tema, el Ministerio de Salud Pública y el IES, lógicamente, como las instituciones requirientes de estos servicios para lograr ayudar en el diagnóstico temprano, rápido, oportuno de las personas que posiblemente puedan estar contagiadas de COVID a través de las pruebas PCR, y en el requerimiento de los respiradores para que puedan ser entregados a los hospitales, para que lógicamente igual presten servicio a la comunidad y a la sociedad. Estamos en ese proceso, simplemente a espera de que el municipio se pueda decir, nos dé el visto bueno para la firma del convenio, inmediatamente empezar a trabajar en busca del beneficio colectivo, ¿no?, que es nuestra sociedad. El mensaje para todo el Ecuador. Bueno, primero decirles que seamos responsables. Estamos viviendo una crisis muy fuerte de salud, que nos protejamos, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestras familias, y que tal vez estando en casa también busquemos las alternativas necesarias para seguir produciendo, para trabajar, puesto que realmente hoy necesitamos del esfuerzo y el compromiso de todos. Siempre decimos que en los momentos más difíciles tenemos que lograr demostrar de qué somos capaces. Y esta es la oportunidad para que cada ciudadano, desde sus propias actividades, para que toda la ciudadanía y lógicamente las autoridades locales, nacionales, realmente tomen decisiones adecuadas en beneficio de la comunidad y de la sociedad. Desear que todos, en vez de ser responsables, nos podamos volver a ver en muy poco tiempo, y ojalá retornar a una normalidad muy similar a la que teníamos antes. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Hoy con nosotros en tu programa Opinión al Día, el doctor Byron Baca, rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Regresamos después de la pausa.